Radio, la voz del ángel. Divina Radio presenta Psiquiatría Integral con la doctora Roxana Villarreal. Buenas noches, queridos amigos, ya estamos en Divina Radio, la voz del ángel, esta noche para llevarles un programa acompañada de la doctora Roxana Villarreal. Realmente será un programa extraordinario, espero yo, porque vamos a tratar un tema muy interesante y muy controversial. Realmente, ¿quién no ha robado alguna vez? A lo mejor alguien ha tomado algo que no le corresponde, y para esto vamos a hablar con la doctora Roxana de la cleptomanía, que es un trastorno de control de impulsos que lleva al robo compulsivo de objetos, sobre todo si son de alta gama. La persona que padece dicho trastorno recibe el nombre de cleptómano o ladrón compulsivo, y para hablar de este tema tan interesante está con nosotros precisamente la experta, la doctora Roxana Villarreal, aquí en Divina Radio, la voz del ángel. Buenas noches, doctora Roxana, ¿cómo está usted? Muy bien, Lupita, gracias. Buenas noches, Radio Escuchas. Aquí estando nuevamente, como siempre, en tu programa. Pues muchas gracias, doctora. De verdad le agradecemos porque estos temas nos llenan a todos y pues la gente está ya esperando que usted nos explique todo acerca de este tema. Yo creo que mucha gente seguramente ha vivido esta situación o la ha visto, la ha padecido, o a lo mejor también ha sido partícipe de algo así. Entonces, bueno, nos gustaría empezar este tema con usted, si usted nos permite, enfatizando los aspectos históricos sobre el término de la cleptomanía. Sí, Lupita, mira, por supuesto, ciertamente es un tema bastante polémico y que seguramente muchas de las gentes que nos están escuchando ahorita han sido objeto del padecimiento o sencillamente han estado conviviendo con una persona cleptómana. Ajá. Y bueno, para empezar de lleno a aclarar algunos aspectos relevantes en cuanto a la historia del padecimiento, primero, bueno, tendríamos que empezar por definir, ¿verdad?, la cuestión del término. Más que definirlo, empezaría a decir que, bueno, la palabra cleptomanía fue acuñada en 1816 por el médico suizo Andrés Mattei. Esta palabra está compuesta del griego kleptos, que significa robar, esconder, y también de manía, que significa locura. Okay. Ahora bien, de esta misma raíz que deriva de lo que es klepto, también se formó la palabra efectivamente que mencionabas al principio, cleptómano, que ya ciertamente dijiste que es aquella persona que tiende a la propensión morbosa a robar. También se deriva la palabra cleptomaníaco, que igualmente significa una persona que no puede controlar su deseo de robar. Y también asimismo la palabra cleptocracia, que significa gobierno regido por los ladrones. Ajá. Ahora, en cuanto a la historia un poquito más desglosada del término o del padecimiento, te diré que, bueno, la cleptomanía es uno de los diagnósticos mucho más antiguos de lo que se puede uno imaginar. Incluso consta o data más que nada de más de 250 años. En el siglo XVIII, la cleptomanía se consideraba en ese tiempo una monomanía. ¿Por qué? ¿Qué significa monomanía? Monomanía, a eso voy. Porque era un trastorno de un área específica del funcionamiento mental que hacía a sus víctimas susceptibles a actuar bajo impulsos poderosos. O sea, era una sola cuestión como de locura. En ese tiempo eso lo pensaban ellos. Ajá. Por eso el término de monomanía. Okay. Un solo padecimiento. En esa época, el trastorno se consideraba una entidad definida cuyas causas tenían orígenes innatos. Durante los últimos 200 años se ha considerado al padecimiento como una manifestación de conducta de algún conflicto
psicológico que va de la mano con él. Uh-huh. La mayoría de los autores que han estudiado mucho el padecimiento como tal han escrito sobre esto y aceptan o coinciden muchos de ellos en que existe una causa de tipo psicológico en el problema. Uh-huh. En 1953, Abraham observó que una preocupación central para muchos de los cleptómanos era en ese tiempo la sensación de abandono, de lesión o falta de afecto de los demás hacia ellos. Uh-huh. Ellos informaban recuerdos de la infancia como de mucho abandono que podía haber sido en ese momento para ellos real o imaginario, y también muchos de estas gentes mencionaban una sensación de falta de amor y de privación. Uh-huh. Ahora bien, en 1924 Steckel equiparó a la cleptomanía con la sexualidad infantil frustrada, y ya fue que en el año de 1935 Alexander y Healy llamaron de nuevo la atención sobre este padecimiento, sobre las necesidades en la gente que lo padecía, sobre la dependencia y el sentido de privación, lo mismo que la necesidad de negar estos sentimientos en los cleptómanos. Y ya fue en el año final de 1945 en el cual Fenichel consideró que la obtención de objetos que pertenecen a otras personas es un acto que simboliza la recuperación del amor propio y del afecto. Uh-huh. Y finalmente ya en 1973 Afruch y King observaron la relación de estos padecimientos asociados con trastornos de la alimentación, como podían ser la bulimia y la anorexia. Uh-huh. ¿Cómo ves? No, o sea, no es una enfermedad, nueva, es una enfermedad que se ha ido estudiando y se han ido viendo muchas cuestiones que vamos a hablar precisamente ahorita, que vamos a desglosar paulatinamente. Claro que sí, doctora, es muy interesante lo que usted está comentando, realmente una enfermedad de mucho tiempo, una enfermedad vieja, por decirlo así, pero que siempre está como de moda. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Así es. Y bueno, no sé si quieras que empecemos, obviamente, por definir el término. Sí, eso le iba a pedir, doctora, que nos defina qué es cleptomanía. Bueno, la cleptomanía, Guadalupe, es aquel impulso incontrolable por robar. Llamándolo de otra manera, es como una compulsión justamente a tomar lo que no es de uno, y que es un impulso que obliga a la persona que la padece a apropiarse de todo lo que se le pone casi de frente o por delante, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de cleptomanía, decía yo al principio la cuestión del término, ¿no? De la manía. ¿Por qué? Porque es un término no específico que normalmente se usaba anteriormente para designar cualquier tipo de locura. Ajá. En ese sentido se utilizaba la palabra manía. Ajá. Y ahora bien, bueno, por lo común se usa actualmente como sufijo de gran número de raíces griegas, uh-huh, para indicar una preocupación mórbida o enfermiza hacia cualquier clase de idea o actividad, o igualmente a una necesidad compulsiva de comportarse en alguna forma desviada, uh-huh, o sea, fuera de lo normal. De lo normal. Uh-huh. Eso es la manía, ¿no? Ajá. Doctora, ¿cuáles son las causas de este problema? Mira, en sí, de la cleptomanía, la mayor parte de las teorías dinámicas sobre las causas de la cleptomanía se orientan al robo como intento para obtener de alguna forma cierta capacidad de nutrición, cierta capacidad de afecto y amor, o igual como un equivalente sexual, como una defensa, incluso como la ansiedad, ¿no?, de la persona que lo padece. Ahora, es importante aquí mencionar que las causas realmente, bueno, se desconocen, pero se ha visto que se asocia junto con otros trastornos psicológicos, como pueden ser, decía yo al principio, Guadalupe, la uh-huh, depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias, los trastornos alimentarios, como son
la anorexia, la bulimia e incluso otros trastornos del control de los impulsos. La cleptomanía, Guadalupe, es una enfermedad muy rara y solo la sufren aproximadamente, no sé, menos del 5% de la gente que es acusada o que es reportada por robar o al ser detectados robando en alguna tienda. Ahora, la cleptomanía, te digo, normalmente muchos autores mencionan que está vinculada a una cuestión emocional. Cuando hablamos de esto, me refiero a que está asociada o vinculada a una sustancia química cerebral llamada serotonina, que es una sustancia que regula el estado de ánimo y las emociones de un individuo. E incluso se menciona que también está relacionada con el famoso trastorno obsesivo-compulsivo, decíamos también la depresión, y que puede ocurrir incluso debido a una lesión orgánica o a nivel cerebral. Esa es más o menos la etiología que se ha estado manejando en cuanto al padecimiento. Wow, es muy interesante, doctora. ¿Esto se puede dar a partir de la herencia? ¿Es hereditario, vaya? ¿O simplemente surge? Se da y prácticamente, bueno, las causas, te decía, se ve más que nada asociada a cuestiones de tipo psicológico, sobre todo a nivel afectivo, como pueden ser la depresión, la ansiedad. Incluso, bueno, la gente que consume excesivamente sustancias también por algo lo hacen. Una gente que abusa del alcohol o de alguna sustancia tóxica, lógicamente tiene un problema emocional que hace que se escape y momentáneamente obtenga cierto placer al huir de la realidad mediante esa forma de escape, ¿no? Evidentemente evidentemente la cleptomanía entonces es una compulsión hacia tomar algo que no es de uno. Sí, porque decías tú efectivamente esto al principio, la cleptomanía es un trastorno del control de los impulsos. Y bueno, en alguno o dos programas creo que hemos mencionado un poquito algo sobre esto, y si no mal recuerdo, la semana pasada que abordamos el tema de mitomanía. Sí, mitomanía. Del color de la mentira, creo que sí, exactamente. Mitomanía, el color de la mentira. Hablamos un poquito precisamente también de esta cuestión, de que es una cuestión también de los impulsos. Pero bueno. ¿Qué es una compulsión, doctora? Explíquenos, ¿qué es una compulsión? Sí, mira, la compulsión es un impulso insistente, repetitivo, incluso intrusivo y no deseado por la persona que lo padece, de realizar un acto que es contrario a los deseos ordinarios en ella e incluso a sus formas de vida o a sus normas, puesto que sirve como un sustituto defensivo contra algunas ideas o deseos inconscientes, incluso aún los más inaceptables que él pueda tener. Pero bueno, un poquito complementando este término de compulsión, mencionamos esto de los trastornos del control de los impulsos. La cleptomanía, sí es importante que le quede claro a la gente que nos escucha que es un trastorno del control de los impulsos. Pero ¿a qué me refiero cuando hablo de esto? Cuando hablo del trastorno del control de impulsos, me refiero a aquellos que son los que están caracterizados por actos repetidos, que no tienen una motivación racional clara y que generalmente dañan los intereses del propio enfermo o incluso de la gente que lo rodea. En el enfermo, de hecho, él vive esto, y de hecho él suele decir que el comportamiento se acompaña de impulsos a la reacción que no pueden ser controlados. O sea, él no los puede manejar, ¿no? Prácticamente, bueno, los trastornos del control de impulsos han recibido realmente poca atención en la literatura psiquiátrica durante los últimos 70 años, ¿no? Como que no se ha visto mucho realmente en cuanto a esto. Pero es importante que la gente lo entienda de esa manera, porque a veces no entienden el término, pero sí que les quede claro que se den cuenta que es un trastorno de control de los impulsos donde la gente no puede obviamente controlar, y por eso es donde entra esta cuestión de definir lo que es la compulsión.
compulsión. ¿Y cuáles son los trastornos del control de los impulsos más frecuentes, doctora? Mira, no son muchos, pero entre los más destacados, al menos bueno, en la cuestión psiquiátrica, mencionamos primero lo que es la ludopatía, que es el juego patológico. ¿Qué quiero decir con esto? Es aquella persona que se la pasa jugando o apostando todo el tiempo, que no mide consecuencias y que prácticamente también tiene esta cuestión hasta cierto punto obsesiva y sobre todo la compulsión de estar constantemente jugando, ¿no? Apostando. Apostando, efectivamente, y bueno, también ese podría ser después parte de otro tema, sí, pero claro. entra dentro de la clasificación de los trastornos del control de los impulsos. Ese sería uno, de hecho también uno de los más que más vemos, ¿no? El juego patológico. Ahora, otro de ellos, Guadalupe, es la famosa piromanía. ¿Qué es la piromanía? La piromanía es aquella cuestión compulsiva que tiene la persona de estar prendiendo fuego o de estar incendiando las cosas. Eso se ve también mucho incluso en niños pequeños, ¿no? Que tienen esa costumbre, con más que nada la compulsión de agarrar cerillos, agarrar encendedores y estar quemando, no sé, el papel, encender leña, encender cualquier cuestión, y eso también es hasta cierto punto, bueno, una compulsión. Por eso es una cuestión también de los impulsos, ¿no? Ahora, otro de los que más vemos es la tricotilomanía. ¿Eso qué significa? Tricotilomanía. Son términos psiquiátricos, pero los explico para que la gente los entienda. La tricotilomanía es aquella compulsión de la gente a jalarse el pelo, a estárselo arrancando. El impulso le gana y se está constantemente jalando el pelo. Incluso hay quien se lo arranca y se lo come, ¿no? También. Claro. Hay quien se arranca las cejas y los cabellos también. Sí, exactamente, ¿no? Esa es la cuestión de... También lo vemos mucho por lo que les genera también mucha ansiedad y una serie de cosas bastante graves después, ¿no? Y bueno, por último, el tema que hoy nos está justamente teniendo aquí en el programa, que es la cleptomanía, que ya dijimos, es aquel robo compulsivo y que justamente es el tema del día de hoy. Claro. Doctora Roxana Villarreal, ¿la cleptomanía se puede tomar como una epidemia social o no? Mira, yo pienso en su caracterización de cómo lo viva la persona. Más que nada puede ser más de tipo individual, porque bueno, sí se da obviamente con mucha cuestión social, lo vemos con la gente que delinque, que roba, pero muchas de esa gente que es detenida o que es justamente reportada en el momento del robo, muchos de ellos fingen literalmente tener el problema de la cleptomanía, pero hay que saber diferenciar bien cuando es realmente un padecimiento emocional, como puede ser en este caso el cleptómano, o cuando es realmente un estafador o una gente que se dedica realmente a robar. Una epidemia realmente, bueno, podría ser en el caso realmente de la gente que lo padece, ¿no? Pero socialmente hablando, bueno, hay que saber diferenciar hasta qué punto esto es patológico y hasta qué punto lo hace uno simplemente por su modus vivendi o por obtener alguna cuestión de índole material como lo hace normalmente un rapero, ¿no? Claro. Doctora, ¿cuáles son los síntomas o cómo podemos detectar los signos de la cleptomanía? Mira, son varios. La verdad, el paciente a veces es el que en un momento dado, en forma consciente también, se da cuenta obviamente de que tiene el problema. Pero bueno, el aspecto principal o el aspecto esencial de la cleptomanía, Guadalupe, es la incapacidad recurrente para resistirse al impulso de robar. Los objetos que el enfermo toma o que el enfermo roba en su momento o en su oportunidad, normalmente en forma característica o sui generis, pues normalmente suelen ser de poco valor o incluso de ningún valor, de manera manifiesta, y el individuo precisamente se da cuenta pues que realmente
estar tomando todo lo que no le pertenece, ¿no? Ya. El cleptómano roba simplemente por el placer de robar. Y bueno, más tarde puede descartar o puede abandonar o incluso devolver el objeto cuando se dio cuenta que esto le está generando hasta cierto punto todavía más ansiedad. Por lo general, el individuo tiene el dinero, ¿no? Para pagar la mercancía que llega a robarse en alguna tienda. Y a veces el robo ocurre muchas veces justo cuando el paciente o la gente que lo padece va a alguna tienda y va justamente de compras y ahí aprovecha para robarse algo que no vaya, que para vaya, no puede controlar el impulso de robar, ¿no? Simple y sencillamente por placer. Por el placer de hacerlo, ¿no? Ahora, cuando esto se da con el cleptómano, normalmente el robo que sucede en la cleptomanía no es el resultado precisamente de una necesidad y tampoco del deseo del paciente. A veces sí lo es, pero a veces no necesariamente. Como característica principal, estos pacientes no necesitan los objetos que se roban, o sea, lo hacen por compulsión, ¿no? Cuando son agarrados o atrapados, es típico que tengan, te digo, el dinero para pagar el objeto o la mercancía que se están robando. Y una vez que han abandonado el lugar, sin ser detectados, llegan incluso, te digo, a veces a tirar lo que se llevan o el dinero que agarraron o lo que pudieron haber tomado, ¿no? Estos pacientes pueden en un momento reconocer que su comportamiento es incorrecto, pero aquí lo clave es precisamente que no se pueden resistir al hecho de tomar. Pero una pregunta, doctora, ¿habrá gente que evidentemente también tenga necesidad o únicamente el cleptómano es la persona que sí puede gastar en comprar, gastarse el dinero en algo, pero no lo quiere obtener de esa manera, sino robándolo? ¿O también se da en las personas que tienen poca capacidad económica y que realmente lo necesitan y por eso roban? ¿No? Bueno, es que se da en todos los niveles. O sea, esto no es precisamente específico de alguna cuestión social o alguna cuestión económica, ¿no? Esto se puede dar en cualquier nivel. Y a veces, te digo, es muy típica esta cuestión que se da porque cuando los agarran o los empiezan a cuestionar sobre el por qué lo roban o los revisan, se da cuenta la gente que lo está viendo que traen el dinero para pagar. Ese es un síntoma clave que te puede hacer ver que el paciente ya lo está haciendo, más que nada por una cuestión de placer, ¿no? De placer. Es interesante. Ese es uno de los, bueno, esos son varios síntomas, pero ¿cómo, si una persona tiene ese problema, cómo se puede dar cuenta? Porque evidentemente si está enfermo, pues no se da cuenta. Claro. Sí, lo que pasa es que normalmente, te digo, en el robo que sucede en la cleptomanía, no es el resultado, te digo, la necesidad de un deseo. Aquí lo principal es que los pacientes justamente a veces ni siquiera necesitan lo que están robando. Pero bueno, los objetos que ellos sustraen pueden ser para ellos de alguna forma como, ¿cómo te explico? Como simbólico de algún conflicto subconsciente, pero no lo son con la misma frecuencia como lo puede ser incluso con padecimientos psiquiátricos mucho más graves, ¿no? El robo impulsivo aquí es una reacción al aumento de la tensión y el individuo que experimenta esto obviamente a su vez también está experimentando una especie de alivio y de satisfacción en el momento que está cometiendo el robo. El cleptómano, esto también entraría dentro de los síntomas de la cleptomanía. El cleptómano, Guadalupe, es casi siempre aquella gente que sabe que lo que está haciendo está mal, que es algo que no debe de hacer, pero simplemente no puede resistirse justamente a la fuerza de la tensión que está teniendo por la compulsión de robar. Algunos individuos incluso sienten, más tarde te decía, remordimiento o incluso vergüenza, y más
si los detiene la policía, claro, porque cuando esto pasa, viene lo contrario, viene una especie de depresión y de autodenigración. claro. El acto de robar para el cleptómano se efectúa casi siempre en forma solitaria, y por lo general lo hacen sin gran premeditación. ¿Por qué? Porque la compulsión les gana. Ellos no planean, para que me entienda la gente, para que me entiendas un poquito tú también. O sea, aquí la diferencia entre el delincuente es que el delincuente planea, incluso con años, con muchísimos años, lo que va a hacer, ¿no? Con tiempo. Planea, anda venadeando a su presa, está viendo dónde, claro, cómo, a qué horas, todo esto. Lo planea con tiempo. Y en el cleptómano no, porque ellos simplemente lo hacen sin premeditar. Aquí les gana el impulso, ¿no? claro. Al contrario de la creencia popular, los cleptómanos la gente piensa que a lo mejor lo hacen para que los agarren, ¿no? Y simplemente, bueno, es todo lo contrario. Lo que menos quieren es precisamente que se dé cuenta la gente que tienen el problema. Pero cuando los agarran, aquí es importante que te digo, cuando los revisan, uno se percata que traen dinero, y ahí puedes tú darte cuenta que entonces ya es una enfermedad, que es algo ya patológico, ¿no? Claro, claro. Pero ellos no quieren ser encontrados, simplemente quieren irse con la sensación de que robaron algo y de que se sintieron bien. Sí, porque efectúan el acto de robar para lograr el placer que acompaña el alivio de la tensión que ellos están teniendo. La adrenalina sube, Porque, me imagino, y entonces exacto, esa tensión... sufre, no te creas, una persona que está en esa cuestión de nivel de ansiedad, que está teniendo tanta tensión, que está sufriendo, y solamente para poder cubrir cubrir o disminuir bastante esa tensión, tienen que llevar a cabo la compulsión. El trastorno obsesivo compulsivo es aquella esa patología que se caracteriza obviamente por compulsiones y por obsesiones. La obsesión es esa idea constante y repetitiva que trae la gente en la cabeza, ¿no? Y la compulsión es lo que te decía al principio, es el acto de llevar a cabo esa idea, ¿no? Doctora, de actuarlo. Ajá, es muy interesante todo lo que nos está platicando. Realmente no sabía yo en lo personal que la cleptomanía era como tal un problema psiquiátrico, por decirlo así, de los impulsos, sí. Sí, uno lo ve o lo ha vivido o ha visto que alguien lo ha hecho, pero uno no se imagina que es realmente un problema a un nivel ya cerebral. Sí, exactamente. Lo que pasa es que a veces nada más criticamos o juzgamos a la gente y nos damos cuenta a veces en las noticias que agarraron a X gente por tal y por X cosa, ¿no? Y a veces no te puedes tú imaginar lo que puede haber detrás de la historia de una persona. Sí, claro. Puede ser desde una cuestión emocional, una cuestión de necesidad, una cuestión de compulsión, una cuestión emocional o afectiva que también genera muchísimas cosas más. O sea, la gente nada más criticamos y juzgamos y martirizamos a la gente por lo malo que hace, pero nunca nos damos cuenta realmente el por qué está haciendo las cosas. Claro. Doctora, y es lo que nosotros como psiquiatras como psiquiatras es lo que vemos, ¿no? Claro. Doctora, vamos a ir a un corte y regresamos con usted. Pues aquí estamos con la doctora Roxana Villarreal en Divina Radio, La Voz del Ángel, con este tema tan interesante que es la cleptomanía. Y nos está explicando todos y cada uno de las acepciones, qué significa la cleptomanía, cómo son las personas cleptómanas, hasta qué grado pueden llegar a enfermarse como para tomar las cosas que no son de ellos, el grado de excitación que les puede causar, cómo se les sube la adrenalina al tomar lo que no es de ellos. En fin, todo esto nos está platicando la doctora Roxana y realmente pues estamos muy interesados, creo que todos aquí en Divina Radio. Si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el muro de Guadalupe Divina en Facebook para que yo le pueda pasar las preguntas a la doctora cuando terminemos el tema y entonces ella nos pueda contestar algunas de las dudas. Doctora, en base ya nos explicó cómo son las personas cleptómanas, qué es lo que sienten, pero ¿hay alguna edad específica en la cual la persona empieza a robar? Mira, sí se da normalmente, es una enfermedad, te decía al principio, es rara y normalmente la empezamos a detectar después se ve incluso también en niños, es algo muy característico que también vamos a hablar un poquito sobre esto, pero normalmente empieza en la adolescencia. Y aquí hay que tener mucho ojo porque a veces
puede un adolescente llegar a tomar algo por travesura, por rebeldía, por imitación, a veces por necesidad, a veces por juego, por juego, efectivamente, sí. o a veces, déjate, a veces el juego, a veces por pertenecer a un grupo, ¿cierto? Sí lo hemos detectado constantemente, ¿no? A veces el grupo te obliga a hacer cosas que a veces van en contra de tus valores o de la educación que te han inculcado tus padres en la casa. Sí. Y a veces la necesidad de aceptación del grupo, o de, bueno, en este caso del adolescente, para pertenecer al grupo, en esa necesidad se ven obligados a hacer cosas precisamente para que los acepten. Claro. Y en ese sentido a veces no necesariamente es una cuestión enfermiza, simplemente como por llenar un requisito para poder ser aceptado en el grupo que está él pidiendo, ¿no? Claro. Pero bueno, normalmente los cleptómanos, ¿cómo son? ¿Cómo son? Podríamos clínicamente, ¿cómo los vemos, no? Los cleptómanos, Lupita, normalmente suelen funcionar suficientemente bien en otros aspectos de sus vidas. Muchos de ellos son conscientes de que se trata, de que su conducta se trata de una cuestión de hacer las cosas equivocadamente, y muchos de ellos incluso se llegan a sentir deprimidos o culpables cuando los arrestan, te decía yo hace rato. Claro. Ahora bien, algunos de estas gentes que padecen la cleptomanía son normalmente gentes hasta cierto punto estables, sin trastornos graves en el pensamiento o en la cuestión de la cuestión de conocimientos o la esfera cognitiva, pero normalmente son presa fácil de sus emociones, o que pueden llegar a estresarse tanto que pueden incluso tener trastornos de personalidad, o que muchos de ellos incluso tienden a la depresión o la ansiedad. Muchos de ellos se acompañan ocasionalmente de otras alteraciones conductuales. Pueden ser gentes irritables, gentes poco tolerantes, gentes agresivas verbal o físicamente, gentes que se caracterizan por ser a veces sumamente demandantes o muy hostiles, ¿no? Y el problema para muchos de esta gente, de muchas de estas gentes, precisamente consiste en que al cometer el acto por la compulsión o por el impulso que están teniendo, es como para aliviar, te decía yo hace rato también, es descargar hasta cierto punto la tensión que ellos tienen por la cuestión que están teniendo de la compulsión, ¿no? Al robar, la tensión disminuye. Claro. Por eso es que lo siguen haciendo en forma frecuente. Y me supongo que va implícito también el hecho de la mentira, ¿no? No, pues es que va de la mano. A final de cuentas también son cuestiones de los impulsos en ese sentido, y bueno, muchos de los cleptómanos, pues obviamente cuando los agarran, pues ¿qué es lo primero que hacen? Negar, ¿no? Claro. Negar la cuestión de que están robando, y aunque tengan en la mano literalmente el objeto del robo, pues lo siguen negando, ¿no? Claro. Pero también muchos, decía, de los que delinquen, se hacen pasar por cleptómanos. Y ahí es donde tanto la justicia o los policías o la ley o el perito psiquiatra o la gente que los valores, donde tiene uno que ver realmente la situación, ¿no? A nivel legal, doctora, ¿hay una excusa? Por ejemplo, por lo que está usted comentando, a nivel legal hay una excusa cuando la persona que ha cometido el acto se le considera como un enfermo, entonces tiene otro tipo de castigo, o se puede evadir de la justicia por tener un problema a nivel psiquiátrico. Sí, mira, por eso hay necesidad a veces de hacer valoraciones, o bueno, más que valoraciones, peritajes psiquiátricos. En la cuestión legal se maneja mucho esto de los peritos psiquiatras, porque es la persona que está altamente capacitada para decidir en un momento dado si la persona a la que te están pidiendo valorar psiquiátricamente en el momento del delito o del asesinato o del robo o lo que haya sido, estuvo en la cuestión mental de estar consciente pues de lo que estaba cometiendo.
A veces nos piden valorar pacientes en los reclusorios. Yo tengo la fortuna y la posibilidad de que luego me hablan para valorar pacientes del AFI, de la PGR, por parte de la Procuraduría. Y bueno, vamos y tenemos que tener muy en cuenta esta cuestión legal, porque lo que uno ponga en un documento puede ser obviamente usado a favor o en contra de la persona que tú como psiquiatra estás valorando. Claro. En ese sentido, uno tiene pues no ventaja, pero sí hasta cierto punto tu palabra hasta cierto punto es ley para la ley. Claro. ¿Por qué? Porque el psiquiatra puede ayudar a una persona a salir adelante en la cuestión de rehabilitación dependiendo de la patología mental o emocional que tenga cuando lo estás valorando, o igual de hundirlo más en la cuestión de la cárcel, porque si es una cuestión más de tipo sociopático y cuestiones así, pues obviamente tú simplemente dictaminas a la persona en base al conocimiento que tú tengas para hacer esto. Claro. Doctora, o sea, es una responsabilidad enorme. Sí, lo puedo suponer. Y aparte muy riesgoso, no cualquiera lo hace. Claro. Doctora, ¿cómo va evolucionando una persona cleptómana? Me imagino que primero roba de poquito y va subiendo de tono. De tono, ¿verdad? Mira, la cleptomanía normalmente, bueno, es un trastorno crónico que puede aparecer y de repente desaparecer en algunos pacientes. Decía hace rato cuando me preguntabas el inicio del padecimiento. Normalmente lo vemos en la adolescencia, es cuando suele iniciarse, pero a veces incluso la iniciación puede ocurrir en cualquier momento después en la vida adulta, ¿no? Y bueno, incluso lo vemos también en niños. La cleptomanía en niños puede llegarse a ver o a iniciar a partir de los 5 años de edad. Este cuadro en los niños pequeños es sobre todo, ¿cómo te digo? Los papás llegan a veces muy angustiados, un tanto como traumados, ¿verdad? Porque de repente empiezan a ver ese tipo de conductas de robo en el niño. Te exponen su situación y por eso es que van a ver sobre todo al psiquiatra, ¿no? Claro. Los niños son normalmente referidos por los padres cuando te llevan al consultorio al paciente. Te dicen que, bueno, los niños normalmente, ¿qué pasa con ellos? Bueno, que se ponen muy tensos o muy excitados antes incluso o durante el robo. A veces muchos de estos niños se llegan a sentir un tanto como eufóricos, así sumamente aceleradones, después de haber robado el objeto que ellos tuvieron, ¿no? En ese momento. Sí. Algo importante también y muy característico en esto es que tampoco hay cómplices. Cuando un niño toma algo, pues lo hace también en por forma sí mismo. En los niños casi pues no hay mucho, a comparación por ejemplo de los adultos, no existen sentimientos de rabia, de ira o de venganza, ¿no? No sufren, lógicamente, como también pasa mucho en los adultos. En ellos normalmente, bueno, no se dan las cuestiones psicóticas o de esquizofrenia o de alucinaciones, digo, salvo que sea una cuestión mucho más grave a nivel psiquiátrico. Y bueno, también algo importante en ellos es que algunos niños se sienten como privados o sienten incluso la necesidad de mostrar lo que no les pertenece, ¿no? Muchos de ellos agarran lo que tomaron y empiezan como a lucir los objetos, y ahí es donde los papás se dan cuenta que están llevando a la casa cosas que no son de ellos, ¿no? Claro. Y ahí es cuando se alarman y te los llevan. Y a veces tienes que bajar también mucho la ansiedad de los padres, porque son ellos a veces los que están propiciando por muchas cosas que el niño se empiece a tomar ese tipo de actitudes, ¿no? Doctora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que ustedes toman para la cleptomanía? Mira, como psiquiatras, lo hemos dicho ya durante algunos programas, hay una especie como de Biblia, ¿no? El famoso DSM-4 o el famoso ICD-10. Si hablamos del Manual Estadístico de Clasificaciones Mentales, bueno, el DSM-4, te puedo decir de manera breve que los criterios diagnósticos para la cleptomanía es, primero, que esto se dé de manera repetida en el paciente y que éste actúe bajo el impulso de robar objetos que no necesita
necesita para su uso personal o por su valor monetario. Otro criterio en esto es que justo antes del robo el paciente experimenta una tensión en aumento. Otro aspecto es que en el momento del robo el paciente siente una gratificación enorme y un placer tremendo de cometer el robo, ¿no? Sí. Estos robos normalmente no son cometidos por enojo, por rabia o por venganza, lo que te decía, o sea, tampoco se dan respuestas de cuestión de tipo delirante o de alucinaciones. Los robos no los explicas de mejor forma por un trastorno de personalidad antisocial, un trastorno de conducta o de un episodio maníaco. Esos serían los criterios diagnósticos para lo que es el DSM-4. Ahora, para la cuestión diagnóstica del CIE-10, que es la clasificación internacional también de los trastornos mentales y del comportamiento, hay dos criterios, que es precisamente diagnosticar en estos pacientes la presencia de 2 o más episodios de robo aparentemente no motivados por una ganancia para sí mismo ni para otra persona, y que el sujeto describa la presencia de un impulso imperioso a robar precedido de un sentimiento de tensión que se actúa al llevar a cabo la acción. Esos son los dos grupos, ¿no? Criterios diagnósticos del DSM-4 como del CIE-10. Y yo quiero preguntarle, doctora, ¿cuáles son los tipos de cleptomanía que existen? Porque debe haber varios. Mira, no son varios, realmente no son varios, son prácticamente, te puedo decir que 3 grupos, y normalmente agrupamos la cleptomanía en esporádica, que es aquella que se da porque se producen episodios breves, con largos intervalos de tiempo entre un robo y otro, por eso es esporádica. Está la cleptomanía episódica, porque es la que aparece de una forma más constante en el tiempo, aunque se pueden apreciar remisiones puntuales en este caso. Y existe la cleptomanía crónica, que es aquella que se sufre a lo largo de la vida con pequeñas fluctuaciones en su frecuencia y con una dificultad importante para deshacerse del trastorno. Esos serían prácticamente serían los tipos de cleptomanía que existen. De una manera práctica. Doctora, hay varias preguntas aquí en el muro de Facebook y me están preguntando, bueno, me dicen que qué interesante está el tema, y me dicen también, buenas noches, la cleptomanía, perdone, doctora, estoy buscando las preguntas. ¿El mal de todas estas adicciones son por ansiedad, doctora? Normalmente muchos de ellos sí, y te digo, hay que saber diferenciar que realmente no se confunda, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La conducta más común que se confunde o se llega a confundir con la cleptomanía verdadera es el robo ordinario. ¿Por qué? Porque te lo decía hace rato, el ladrón común roba mercancía por su valor y su utilidad y no descarga la atención creada por un impulso irresistible que está teniendo, ¿sí me explico? Sí. Y en la manía del trastorno, por ejemplo, también debemos de diferenciarlo con esto. ¿Por qué? Porque también hay otra cuestión del tipo emocional, y bueno, son varias, como puede ser la cuestión, el trastorno afectivo bipolar, donde a veces puede haber crisis de robo de forma impulsiva en las tiendas, ¿no? El famoso bipolar que se dispara, que está en la hipomanía, empieza a hacer cosas completamente fuera de control, y en una de esas hasta roba cosas, ¿no? Sí. Otro que se llega a diferenciar también mucho que se debe de hacer diagnóstico diferencial son los trastornos esquizofrénicos, donde hay normalmente en muchos de ellos, bueno, obviamente delirios y alucinaciones, donde hay un incremento en el nivel de energía y sobre todo cuestiones alucinatorias como de que el paciente empieza a escuchar la indicación o la orden de alguna voz que está en su cabeza que le dice roba esto, ¿no? Hay que diferenciar esa cuestión psicótica. Doctora, perdón. No, usted primero. Pero nada más rápido para terminar esto, diferenciarlo con el trastorno antisocial de la personalidad, los trastornos conductuales, los daños orgánicos cerebrales, las demencias o la atrofia cortical progresiva, que también son datos importantes para poder hacer un diagnóstico diferencial con el padecimiento, ¿no?
Doctora, ¿qué hace? ¿Qué más me vas a preguntar? Me están preguntando, ¿qué hace que una persona se convierta en cleptómana? Decíamos las causas, ¿no? Mucho de esto es una cuestión de tipo emocional, de ansiedad y a veces pues también de la cuestión compulsiva que está teniendo, ¿no? Exactamente. ¿Esta enfermedad se trata con fármacos, doctora? Mira, ¿Tiene cura? lo que hacemos, ¿Tiene cura o lleva tratamiento? ¿Cómo lo hace? Mira, esto sería en cuanto al pronóstico. Te puedo decir en forma general como psiquiatra que el pronóstico de un cleptómano es bueno. El tratamiento suele tener éxito y como la cleptomanía no altera de manera grave el rendimiento en el trabajo o la capacidad para establecer relaciones con los demás, el paciente típico lleva consigo el tratamiento muchos recursos psicológicos y sociales. Por eso en ese sentido es bueno hasta cierto punto el pronóstico de un paciente. Pero lógicamente, bueno, el tratamiento que ha tenido más éxito es precisamente, bueno, la terapia psicodinámica en forma individual, que es aquella que va orientada a la introspección. Cuando digo introspección es eso de echarse el viajecito interno, como de hacer insight o de meterse un poquito adentro de uno mismo y ver qué onda, ¿no? ¿Qué rollo? ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Qué estoy favoreciendo yo para que me pase esto, no? Claro. Y eso es lo que te hace hacer catarsis. Es para que te caiga el 20, para que me entiendas, ¿no? Sí, claro. Este tipo de conducta, o bueno, de técnica, para obviamente tratar de alivianar un poquito la conducta del paciente, es lo que ha mostrado más utilidad para pacientes que obviamente tienen culpa y vergüenza y que por lo tanto se ven motivados a cambiar su conducta, ¿no? Lógicamente hay que hacer un proceso de sensibilización sistemática a nivel de condicionamiento, evaluar las oportunidades que tiene el paciente para quitarse esas sensaciones de estar robando en forma compulsiva, hacerle obviamente juicio de realidad en ese sentido y bueno, tratar en su momento de que trate de que sea una cuestión individual y sobre todo, bueno, lo principal del programa, el pilar del tratamiento aquí sería que el paciente identifique sus conductas, ¿no? Primero de ira o de las relaciones que están provocando su actitud compulsiva de robo. Que se establezcan objetivos con el paciente, que se entrenen técnicas a nivel, te decía, cognitivo-conductual para controlar la impulsividad del por qué está robando. Incluso suena también bastante a veces absurdo para mucha gente, pero el hecho de llevar incluso registros, anotar pues los eventos de robo, la hora, la fecha, eso hace que el paciente tenga esa capacidad de insight, ¿no? Y que empiece a tener más conciencia de su enfermedad, lo que favorece mucho la evolución del pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, doctora, lógicamente, mencionabas esto del tratamiento, se llegan a dar medicamentos para modular la conducta y sobre todo la cuestión afectiva. Normalmente muchos usamos los antidepresivos o los ansiolíticos según funcionen, ¿no? Claro. Doctora, si usted radio escucha que esté en su casa ahorita pues hablando de este tema y usted lo está escuchando y tiene algún niño que usted le nota que está empezando a tomar las cosas que no le pertenecen, se da cuenta que hay algún problema, ¿qué hacer, doctora? ¿Correr al psiquiatra? ¿Qué hacer? Mira, lo primero que se sugiere aquí es obviamente primero concientizar al paciente de lo que está pasando, darse cuenta que es una enfermedad y lógicamente, bueno, pues si no correr, por lo menos solicitar ayuda, apoyo de un experto. Pero a un niño se le debe de encarar y decirle, estás haciendo esto, te voy a llevar al doctor porque tú estás haciendo algo que no es debido. Mira, tienes que hacer obviamente una cuestión de señalamiento con el niño, porque por más pequeño que esté, si no lo corriges a tiempo, si eso hace, no sé, a los 4 o 5 años, imagínatelo si lo dejas así, y peor todavía si te estás dando cuenta tú como padre que el niño está actuando mal. Si no haces nada para corregirlo, imagínatelo a los 18 o 20 años. Claro. Lo vas a estar yendo a visitar o al psiquiátrico, porque ya está bien locochón,
al cementerio porque ya lo mataron, o a la cárcel, ¿no? Sí, desde luego. Y definitivamente si una persona que tiene este padecimiento no se trata, pues evidentemente va a ir evolucionando a un grado en el que se va a ir arriesgando más y más y más cada vez, y seguramente si llega a formar una familia, pues también va a infectar de alguna manera a la familia con este tipo de comportamientos si la familia es partícipe, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque bueno, esto es lo último que yo terminaría diciendo en ese sentido, porque las complicaciones o las consecuencias son muy graves, son complicaciones de tipo familiar por lo mismo que estás diciendo, o sea, la familia puede a veces favorecer que esto se siga dando, si no hay un alto en un momento oportuno, esto sigue creciendo y se sale de control. Claro. Si el niño con problemas conductuales o emocionales no es llevado a tiempo con el psiquiatra, pues sale de las manos y luego se exacerba esto y todo pasa. A nivel laboral también hay problemas. A nivel social, lógicamente, son gentes que terminan en la cárcel, muchos de ellos a veces, ¿no? Pero precisamente porque no se dio en un momento dado un freno, ¿no? Claro. Y mucho mal harían los padres si lo están viendo y no hacen nada. Claro. Sí. Seguramente esto pues es de familias con problemas, ¿no? La familia completa, digamos. Son cuestiones disfuncionales y a veces simplemente, en ocasiones también por negligencia en el cuidado de los hijos, ¿no? ¿Cuántos padres están con una actitud de vale gorro? Ahí están viendo que los hijos están ahí haciendo las suyas y que están en una edad peligrosa y no les dicen nada. O simplemente puede darse por conveniencia también, ¿no, doctora? Si la persona que roba me va a traer algo, pues a lo mejor me hago de los ojos cerrados y no veo, ¿no? De la vista gorda, no. Mira, sí son muchas cosas de tipo social, de idiosincrasia, de cuestión incluso de capacidad intelectual, ¿no? Suena a veces absurdo, pero a veces digo, una persona que simplemente no ve más allá en ese sentido, pues puede favorecer sin querer muchas cuestiones, ¿no? Claro. Y hablamos de una gente que tiene una capacidad intelectual, vaya, no tan normal. Exactamente. Por llamarlo así. Pues doctora, ha sido un programa súper interesante, la verdad, muchos radioescuchas esta noche queriendo saber de la cleptomanía, porque como yo lo dije al principio, a quien no le ha pasado, ha visto, lo ha tenido que vivir en carne propia, y esto crea un sufrimiento tremendo, tanto para la familia como para el que lo padece de alguna forma, y yo creo que yo quería tratar este tema precisamente por eso, porque tratamos de hacer un servicio social también a la gente hablando de estos temas, para que podamos comprender que las personas que están enfermas tienen ya un problema que va mucho más allá y que no es nada más de ponernos a criticar por qué aquel agarra esto, por qué aquel agarra lo otro, sino simple y sencillamente darnos cuenta que hay un problema que va mucho más allá, que nos sobrepasa y que hay que buscar ayuda profesional para poder erradicar este tipo de problemas. Doctora, yo le quiero agradecer muchísimo su atención, su presencia aquí en Divina Radio. La invito la siguiente semana, el miércoles, para que esté con nosotros nuevamente. ¿Con qué tema, doctora? Lo habíamos comentado, si no mal recuerdo, ayer o antier en tu programa, en relación al tema que manejaba Marta Selena, de la cuestión de la sociopatía, precisamente, ¿no? Okay. De trastorno antisocial de la personalidad, que es el perfil de la gente asesina, por decir, de la gente que delinque, de mucho de la gente que está en la prisión. ¿Qué perfil pueden tener o qué tipo de características hacen que una persona tenga esa conducta, ¿no? Claro. Puede ser el trastorno de personalidad social o algo así. Después también queremos tratar lo que es la bulimia, doctora. Mucha gente nos ha pedido ese tema. Que gusten, si quieren hablamos de los trastornos alimenticios y dejamos el de sociopatía para otro día. No, el que usted me diga la semana que entra, ese hacemos. Usted sabe que usted manda aquí en su programa y yo estoy fascinada porque todos los temas los vamos a tratar independientemente, mientras usted nos haga favor de acompañarnos, vamos a ir tratando tema tras tema. También la verborrea es otro de los temas que quiero tratar aquí. Sí, porque nos va a tener que enseñar, doctora, porque los que nos dedicamos al radio tenemos que hacerlo. Pero me llamó la atención el otro día que lo comentábamos, hija, pues eso también es un problema, ¿no? También es un problema de alguna forma, aunque a veces es un mal necesario para la gente que trabajamos en radio. Sí,
Suele pasar, ¿no? Bueno, doctora, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle mucho de verdad su atención, su presencia y le invito el miércoles que entra. Y aquí estamos en Divina Radio, La Voz del Ángel para todos ustedes. ¿Algo más que quiera agregar? Nos quedan 2 minutos de programa, doctora. Despídase. Nada más agradecerte nuevamente la invitación, el que me tomes en cuenta para tu programa nuevamente y como siempre agradecer infinitamente a la gente que nos escucha, que nos sintoniza y que hace preguntas y que está siempre participativa en tu programa por su preferencia y sobre todo por su permanencia en Claro Divina que Radio, sí. La Voz del Ángel. Pues muchas gracias y bueno, si tienen alguna pregunta más pueden ponerla en el muro, seguramente la doctora después lee todas las preguntas que nos hicieron y ella muy amablemente, aunque sea de una forma breve, nos contesta también lo que se haya quedado fuera. Gracias a todos y cada uno de ustedes, es un placer estar esta noche aquí en Divina.